Muy buenas tardes tengan todos mis colegas. Para muchos comenzamos un nuevo curso, para todos, perdón, pero para muchos soy conocido o nos conocemos y para otros soy desconocido. Creo que tenemos 3 o 4 alumnos solamente que no habían tenido yo clases anteriores con ellos. Esta clase de fisiopatología que vamos a comenzar es una clase realmente amplia, pero en mi opinión muy importante, pues los acerca a ustedes mucho más a las enfermedades o al trabajo normal que se desarrolla en una oficina médica. Trátese del que esté haciendo Medical Billing and Coding como el que esté haciéndose Medical Assistant administrativo o no. De modo que esta clase, aunque muy cargada, muy larga, les va a ilustrar a ustedes sobre cómo realmente discurre el proceso de fisiopatología. La fisiopatología, que es el nombre del curso, realmente nos adentra a nosotros sobre el proceso patológico o mórbido que ocurre cuando se sucede una enfermedad o patología. Cuando habíamos hablado de fisiología, habíamos hablado de que es el proceso normal que discurre con un paciente en un estado de hemostasia, en un estado sano, en un estado saludable, y esto lo extrapolamos, es decir, son los procesos que ocurren durante los procesos mórbidos o patológicos. Eso es el curso que vamos a comenzar y que yo gustosamente voy a estarle impartiendo. Tenemos algunas características en este curso, como por ejemplo esta propia misma de que les estoy grabando una conferencia a ustedes semanales, además de que vamos a hacer las conferencias virtuales los domingos. Yo por fortuna tengo muy buenas relaciones con ustedes, le pido excusa a los que no me pude comunicar con ellos porque definitivamente les dejé el mensaje y a otros que aún, que son los más nuevos, no poseo los teléfonos de ellos, que no pude comunicarme. De todos modos, le doy las gracias por la aceptación que ha tenido el curso, que hagamos esta jornada o esta clase virtual los domingos. Yo pienso que tiene mucho de efectivo por cuenta de que discurre toda una semana después con ustedes, con el conocimiento de que ya tienen la clase, aún además de que les voy a poner esta clase virtual, también voy a tener mi clase normal, es decir, la charla normal que hacemos, que también va a ser los domingos a la 1 de la tarde. Entendido esto, esta primera clase inicial no es tan larga, de modo de que podemos muy bien quizás explicar un poco más, pero el resto de las clases, la segunda, tercera, cuarta semana, son muy largas y yo me he tomado el atrevimiento de suprimir algunas diapositivas que consideraba no fueran tan normal. El hecho de que yo haya hecho eso no excluye la posibilidad de que en algunas de las diapositivas que yo haya eliminado estén contenidos que puedan aparecer en sus exámenes. De modo que les hago la alegoría de que ustedes deben revisar su libro, deben revisar las diapositivas generales. Una vez que estén, incluso pueden auxiliarse de esta diapositiva que yo le estoy poniendo o de esta charla que le estoy impartiendo. Pero repito, no excluye que ustedes no tengan que hacer una revisión mucho más profunda. La enfermedad realmente se define como el proceso mórbido o el proceso en que discurre con cambios que se separan de la normalidad. Eso es lo que se concibe como enfermedad o patología y que tienen expresión a través de signos, a través de síntomas, etc. Ya habíamos estudiado además que hemostasis realmente es el estado de normalidad de ese individuo, estado de normalidad tisular, estado de normalidad celular, etc. Un desorden o trastorno se manifiesta cuando realmente existe una anormalidad de la función. Es decir, que estamos hablando de términos que son netamente compatibles, la fisiopatología y el desorden. Y el síndrome son realmente, visto desde un punto de vista global, es la conjunción de síntomas que hacen presumible la posibilidad de una patología. Realmente el síndrome en ocasiones toma el nombre de algunas de las enfermedades que nosotros podamos describir, toma el nombre de síndrome porque es que no se ha sentado, es decir, no se ha denominado realmente una enfermedad como tal, sino es que se traen síntomas de un sitio y de otro que hace capaz de hacer un síndrome visto desde el punto de vista cuando tiene una terminología médica. Pero lo cierto es que es la conjunción o la unión de varios síntomas. Así entonces, la patología es la ciencia o la rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades. ¿Qué sucede? Que usualmente, por ejemplo, yo provengo de un sitio donde se consideraba única y exclusivamente el patólogo, que es el médico que ejerce o el profesional que ejerce la patología, como el individuo que se nada más que emitía el diagnóstico y emitía el diagnóstico post-mortem, cuando definitivamente el patólogo es el que
estudia las enfermedades en general. Es decir, el patólogo, las más de las veces, es el estado confirmativo o nos brinda el estado confirmativo a nosotros sobre una patología de una enfermedad. Es decir, nosotros tomamos una muestra de una biopsia y el patólogo hace un estudio histopatológico de eso y nos dice a nosotros un diagnóstico que las más de las veces es concluyente. Es decir, cuando estamos en presencia de un diagnóstico histopatológico, estamos en presencia de un diagnóstico concluyente. Así entonces, los patógenos son los microorganismos que son capaces de producir una enfermedad. Cuando hablamos de patógenos, aquí se está refiriendo más a los microorganismos, cuando realmente cualquier agente, un agente químico, un agente físico, que devenga o que su exposición, el individuo a él, devenga una enfermedad, es un patógeno o un agente patogénico. Patológico, por consiguiente, es todo lo que esté relativo o anexado a la enfermedad. Es decir, estamos hablando de un proceso patológico, es el proceso normalmente que ocurre una enfermedad. Estamos hablando de un síntoma patológico cuando, por ejemplo, podemos ocultar un soplo cardíaco y que no se trata de un soplo funcional de riñón. Es decir, estamos hablando de patológico cuando se está alejando de la normalidad del funcionamiento o la hemostasis del organismo. Así entonces la patogenesia o patogénesis es el proceso de descripción de la enfermedad desde el comienzo. Es decir, digamos que la fiebre reumática condicionó que la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langerfeld que había en una garganta, que producía amigdalitis a repetición, produjo la patogénesis de ella, produjo cesis urinaria a repetición. Esas cesis urinarias produjeron después, posteriormente, una fiebre reumática y la fiebre reumática posteriormente laceró las válvulas cardíacas. Es decir, ahí estamos hablando de la patogénesis o la patogenesia de la enfermedad de la valvulopatía, por ejemplo, mitral. Así entonces se habla de que una patología es aguda cuando tiene un inicio repentino, un inicio rápido, brusco y sobre todo que discurre a corto plazo. Su solución o su cronicidad. Luego entonces hablamos de cronicidad cuando existe un periodo más largo de instalación de una patología con un comienzo y una evolución insidiosa que puede muy bien presumir de estar curada en algún momento y tiene etapas recidivantes de repetición, etc. Eso es lo que es un concepto de cronicidad, aunque después se va a hablar brevemente de eso. ¿Qué es lo que se denomina etiología? Bueno, etiología realmente es la causa de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la etiología de esa misma amigdalitis que le habíamos dicho, se trata del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langerfeld. Cuando hablamos de la etiología de las cesis urinarias a repetición en una mujer que tiene cálculos renales, la etiología son los cálculos renales. Luego, esto que estoy diciendo es ejemplos, pero las etiologías pueden ser diferentes y pueden ser de otras las causas. Cuando hablamos de etiología idiopática es cuando no conocemos el origen. Siempre que ustedes vean este término idiopático es que no conocemos el origen. Iatrogénico es porque realmente el problema está relacionado con el tratamiento, con los procederes médicos que se imbuyeron o que se establecieron o que se produjeron. Es decir, iatrogénico es cuando lo producimos nosotros, el personal sanitario, somos los que hayamos producido, que ese paciente haya debutado o haya deambulado o haya discurrido con una patología. Por ejemplo, el hecho que nosotros hagamos una intervención, por ejemplo, y hagamos una compresión de la vejiga. Esa compresión de la vejiga en muchos casos puede producir un daño en el músculo detrusor de la vejiga y la paciente tener una incontinencia urinaria después, posteriormente. Esa incontinencia urinaria nosotros llamamos que iatrogénica. Es decir, porque la produjimos nosotros o la produjo un proceder que nosotros establecimos. Nosocomial es la enfermedad que se adquiere en el ambiente hospitalario. Es única y exclusivamente, es un paciente que ingresa con un traumatismo de pelvis, por decir de un modo, o con una fractura de tobillo, y que en el curso del ingreso hospitalario adquirió una neumonía. Bueno, esa neumonía es nosocomial. Ese agente que produjo esa neumonía es un agente nosocomial. Es decir, un individuo que adquirió una enfermedad que está imbuida o que está desarrollada en un ambiente hospitalario. Eso es lo que se denomina nosocomial. Así existen gérmenes que son nosocomiales, etc. Los factores predisponentes a que se produzca un proceso patológico o a que se produzca la patogénesis de una enfermedad, ustedes saben que están en relación con la edad. En la medida de las edades extremas de la vida, usualmente se produce este tipo de incremento del proceso patológico, dependiente de enfermedades muchas veces que son independientes del sexo y no solamente por las relaciones sexuales entre los humanos, sino que genéticamente provienen, que son transmisibles
por los cromosomas sexuales, el ambiente o el medio sociocultural en que se desarrolla el individuo, que tiene mucha implicación con el estilo de vida que aquí estamos mencionando además. Los dos yo diría que están casi que juntos, porque cuando estamos hablando del ambiente biopsicosocial, es que estamos nosotros viendo el individuo en todo su contexto. Y de eso vamos a explicar sobre ello un poco posteriormente. Por ejemplo, otros factores son los factores hereditarios, los factores genéticos, que tienen que ver mucho y que tienen una alta incidencia, sobre todo en muchas patologías que está demostrado realmente de que ese factor hereditario interviene en la aparición de esos procesos mórbidos o patológicos. ¿Cómo se identifica o diagnostica una enfermedad? Bueno, normalmente se identifica la enfermedad a través de procesos diferentes. El historial médico del individuo. Y cuando hacemos el historial médico del individuo, ya hemos estudiado en cursos anteriores que debemos indagar desde no solo los síntomas estos que están conduciendo esta consulta o esta patología, porque ya tenemos una patología manifiesta, si es que la tenemos todavía, la historia de enfermedad actual, sino además los antecedentes quirúrgicos, antecedentes sociales, antecedentes personales, antecedentes familiares, etc. El examen físico, que con mucho es muy importante. El examen físico lo efectúa el médico, además que nosotros podemos auxiliarlo con la toma de signos vitales, etc. Y el examen físico nos brinda a nosotros un acervo de características que nos pueden orientar mucho sobre el diagnóstico. Además de las pruebas diagnósticas, que cuando hablamos de pruebas diagnósticas no solamente nos referimos al laboratorio como comúnmente conocemos, sino además las imagenologías, biopsias, etc. Los síntomas son realmente, ustedes lo conocen, lo que nos relata el paciente. Es decir, como el paciente nos dice a nosotros lo que se siente, lo que nos relata. Los signos son lo que nosotros, el personal sanitario, observamos y podemos palpar, podemos percutir, podemos ver. Esos son los signos que, por supuesto, como les estoy diciendo, están en referencia a nuestros métodos que nosotros tengamos de semiología con el paciente. Es decir, ocultarlo, palparlo, percutirlo, una simple inspección, etc. El pronóstico es el término que nos refiere a nosotros sobre lo que nosotros suponemos que vaya a discurrir en la enfermedad. Es decir, son los resultados esperados que están en referencia a la experiencia propia del médico, del personal sanitario, más lo que han descrito los libros y la literatura revisada anteriormente. Es decir, en la medida que uno va adquiriendo experiencia, ustedes se van a dar cuenta de ello. Uno, por ejemplo, se va cerciorando que un cáncer de páncreas diagnosticado con metástasis pulmonar o metástasis cerebral, etc., tiene un pronóstico de vida muy breve. Es decir, un pronóstico muy mórbido, un pronóstico muy malo. Eso es lo que se refiere a pronóstico, es decir, la evolución esperada en un paciente, que por supuesto nosotros, los medical assistants, no estamos en capacidad de sí establecer, estamos en capacidad de establecer un pronóstico para nosotros mismos, pero no discurrir o no discutir el pronóstico de la enfermedad con los pacientes porque no nos corresponde a nosotros éticamente incoar esto. Así entonces, ya le habíamos hablado de que la patología puede ser de comienzo agudo, cuando es súbita, cuando es de corta duración y de evolución crónica, cuando es insidiosa, cuando es duradera, cuando tiene remisiones frecuentes, cuando no vemos una evolución favorable o satisfactoria, etc. Remisión es cuando desaparecen los síntomas, que no siempre tiene que ver con que la patología esté curada. Por ejemplo, en la sífilis de una etapa secundaria a una etapa terciaria, existe una remisión de los síntomas. Usualmente no vemos los síntomas, usualmente no vemos el chancro sifilítico, usualmente el paciente está asintomático, han remitido los síntomas, pero no significa que realmente el paciente esté curado. Exacerbación es que se incrementan los síntomas. Es decir, ese paciente que tenía vómito, o la embarazada que tenía vómito y tenía 1 o 2 vómitos matutinos, se han incrementado notablemente los vómitos. Estamos indagando y entonces se adiciona la hiperemesis gravídica que tiene con una sepsis urinaria que tiene a continuación también, etc. Es lo que significa esa exacerbación, incremento de los síntomas. La complicación es cuando, producto de la patología inicial, producto de nuestros procederes, cuando aparece una segunda patología o aparece un estado de exacerbación de la patología que tenía, que incluye una nueva complicación, que incluye una nueva patología, que incluye una nueva enfermedad, que incluye un nuevo trastorno a partir del inicial que tenía. Inmortalidad, fatalidad, letalidad,
todos son signos o todos son términos correspondientes más o menos que es relativo a la muerte. Relativo a la muerte, una cosa es letal, es decir, que produce la muerte o que produce mortalidad cuando compromete la vida del individuo. Esos son términos que son muy comunes de usar. La medicina holística es una cosa que está tomando mucho auge aquí, pero yo me recuerdo y me gusta mucho mencionar esto, cuando yo estudiaba medicina, que siempre nos enfatizaban nuestros profesores que el hombre es un ente biopsicosocial. Es decir, que el individuo nosotros tenemos que verlo en su factor biológico, con el proceso fisiopatológico que estamos estudiando ahora, en su factor social que incide como que el individuo pueda o no tener un bienestar social, y en su factor psicológico. ¿Para cuánto es conocido definitivamente de que un paciente que sea ansioso, que sea histeroide, tiene mucha más frecuencia de adquirir el infarto de miocardio, de adquirir úlcera gástrica, aun a pesar que las causas que producen el infarto miocárdico y la úlcera gástrica no sea dependiente de la ansiedad? Pero hemos de ver al individuo de una forma holística, es decir, considerar a la persona más que un todo, más que ver síntomas. Yo recuerdo que también me enfatizaban que cuando el paciente viene caminando hacia nosotros, nosotros no vemos síntomas que viene caminando. Nosotros estamos viendo que es un individuo que necesita de nuestros servicios y que esos servicios incluyen atenderlo en toda la plenitud, atenderlo en toda la extensión del individuo. De ahí que la medicina holística interviene en ella los factores fisiológicos, intervienen los factores psicológicos, los factores ambientales, los factores sociales, etc. El tratamiento incluye toda una serie o una miríada de procederes que tenemos a nuestro alcance o de variedades o de elementos, herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder tratar individuos. Así, por ejemplo, el tratamiento puede incluir la medicación, es decir, a través de fármacos, incluye proceder quirúrgico, incluye el ejercicio que podamos enviarle al paciente o podamos decirle al paciente que debe hacer, cómo orientar a la nutrición del paciente, cómo hacer terapia no solamente física de rehabilitación, sino que incluso terapia psicológica, que no se refiere a eso. Educación sanitaria, es decir, cómo podemos acercarnos a tratar de cambiar patrones o cánones de conducta que tiene el individuo con relación al proceso de salud, de enfermedad, etc. Así incluso se incluye un tratamiento preventivo, que es cuando damos orientación a esa misma educación sanitaria o brindamos posibilidades o decimos al individuo el modo de eludir de adquirir alguna patología o eludir que se comience a desarrollar un proceso fisiopatológico que pueda devenir en una patología en general. Y el paliativo es cuando tratamos de incrementar las condiciones, el estado o hacer una vida más placentera al paciente. Cuando no tenemos a nuestro alcance ningún proceder que pueda modificar el desarrollo fisiopatológico de esa enfermedad y nosotros tratamos de mejorar las condiciones de vida de ese paciente. La ética médica es un tema muy controvertido y es un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad. Incluso, ¿cuántos de ustedes no han oído hablar de que existe violación de la ética médica ahora? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo breve, no extender tanto esto, es que digamos, ¿hasta qué punto puede ser necesario un proceder médico? Una paciente de mi especialidad, una señora de 52 años, tiene sangramiento genital abundante, que la está anemizando. Le diagnosticamos que tiene un leiomaioma de útero o un fibromatosis uterina o fibroide uterino, todos esos son términos que son semejantes, el fibroma uterino. Y vamos a extirparle el útero. Bueno, y nos tenemos que preguntar hasta qué punto sea necesario a esa paciente que ya está posmenopáusica o perimenopáusica, hasta qué punto sea necesario que nosotros le dejemos los ovarios o hasta qué punto puede necesitar los ovarios. Es decir, ya esto compone ya incluso un manejo ético sobre cuál es el alcance de nuestro proceder, etc. En todos los sitios, en todos los centros de salud existe un comité de ética médica que se responsabiliza de tener y cuidar porque eso se cumpla. Créanme que eso es algo importante. El segundo capítulo habla de los mecanismos de las enfermedades. Las causas de las enfermedades más frecuentes, que incluso habíamos hablado anteriormente, es los factores genéticos hereditarios, los traumas que recibe el individuo, y cuando hablamos de trauma, enfatizo en algo, trauma no solamente un golpe que le hayan dado a una persona, no es solamente un traumatismo que usted haya recibido por tener un accidente de auto, por tener un accidente de una caída, por ejemplo, de sus propios pies. Trauma es todo lo que actúe cambiando la hemostasia del individuo. Por ejemplo,
Un individuo que se dedica a levantar pesas tiene traumas repetitivos en sus articulaciones por cuenta de que esas pesas constituyen un trauma realmente. El individuo que practica, por ejemplo, básquetbol, tiene mucho peso y ese peso se descansa sobre los tobillos y las rodillas, y esos tobillos y rodillas están expuestos a traumas constantes por el propio desarrollo de la actividad del individuo. Quiere decir que no solamente estamos hablando de trauma cuando se sucede un golpe, estamos hablando de trauma incluso cuando acciones repetitivas pueden ser capaces de cambiar y producir aspectos fisiopatológicos que puedan devenir en una enfermedad. La inflamación, infección, las hiperplasias y neoplasias, que vamos a explicarlas posteriormente someramente. El desequilibrio nutricional, por supuesto, es mucho más frecuente patologías en pacientes obesos o patologías con pacientes malnutridos. Y la inmunidad deteriorada, que también se imbrica. Recuerdo, este concepto holístico a mí me gusta mucho porque es que no solamente tenemos que ver al individuo como que ese individuo está caquético, sino que el producto de la caquesia que tiene una hipovitaminosis. Al tener una hipovitaminosis condiciona también que ese individuo tenga un defecto inmunológico por la ausencia de inmunoglobulina, por toda una serie de factores. Les repito, me gusta mucho ese concepto de medicina holística, o como en mi tiempo me decían, que el hombre es un ente, un individuo biopsicosocial. Las enfermedades hereditarias. Las enfermedades hereditarias son las enfermedades que se producen por un alterado diseño genético, por una alteración en el diseño cromosómico del individuo. Así las hay congénitas, que son manifiestas desde el nacimiento, o las hay incluso que son hereditarias, que pueden adquirirse o que pueden desarrollarse posteriormente, bien sea por una anomalía genética única, por varios genes que estén comprometidos, anomalía de un cromosoma, etc. Es decir, ustedes van a tener que las enfermedades genéticas pueden estar manifiestas desde un principio, desde su propio nacimiento, o pueden ir desarrollando. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, Angelina Jolie, por decirle a ustedes lo que más se publica, porque es una artista, tiene factores genéticos que comprometen realmente y que son capaces de producirle en la edad que estaba alrededor perimenopáusica cáncer de mama. Pues luego entonces hay que tomar acciones. Es decir, no se manifestó desde un principio. Los traumas varían realmente con la edad del individuo. En el niño es mucho más frecuente los traumas que se producen por caída, es mucho más frecuente los traumas que se producen por la inexperiencia del niño en la búsqueda de cosas, etc. Pero los niños, nosotros conocemos, como decimos bromeando, que la mayoría de las veces que son de goma. Es decir, no se dan huesos, no se dan golpes realmente. Sin embargo, el anciano en su etapa final o en la etapa de la senectud, cualquiera, el anciano es mucho más expuesto a que los traumas tengan consecuencias peores, sobre todo los traumas que consideren lesiones musculoesqueléticas. La raza es más frecuente y sobre todo, repito otra vez el concepto holístico. Esto es todo imbricado. Es el individuo, la raza negra, que no usa zapatos, que está subdesarrollada en el África subsahariana, que puede tener una picadura de un insecto, puede tener la picadura de una serpiente, etc. Es decir, estamos hablando de procesos fisiológicos que se desencadenan en un individuo visto en su contexto general. Por orden de prevalencia, y este orden de prevalencia está sujeto a la bibliografía norteamericana. Les repito, el individuo como ente biopsicosocial puede estar expuesto en diferentes medios a diferentes traumatismos. En Estados Unidos son mucho más frecuentes los accidentes de vehículo motor, a diferencia de nuestros países. El veneno, las armas de fuego, la caída, suicidio. Fíjense hasta qué punto nosotros podemos incluso considerar que esto es un factor hereditario o un factor biopsicosocial o un factor donde interviene la sociedad. Que por ejemplo en Cuba, en la sociedad machista de la que yo provengo, se dice que usualmente los hombres mueren por ahorcamiento cuando son intentos suicidas. Enfatizo. Y las mujeres usualmente se dan candelas ellas mismas. Es decir, se pegan fuego. A tal punto de que se considera que un hombre que se ha pegado fuego o una mujer que se haya tratado de ahorcar es porque tiene elementos de homosexualidad en su personalidad. Fíjense hasta qué punto se condiciona los factores biopsicosociales, cómo se imbrica el individuo con su psique y con la sociedad. La inflamación. La inflamación es una respuesta inmunológica que se produce para proteger el organismo sobre una lesión, sobre un proceso excitativo, etc. Y la infección es cuando los gérmenes microbianos invaden
los tejidos. Lógico, algunas condiciones deben cumplirse que vamos a hablar posteriormente para que logre invadir los tejidos. El concepto de hiperplasia o de los cambios celulares. Se habla de hiperplasia cuando existe un incremento del crecimiento celular. La hiperplasia se asocia mucho a la neoplasia. Y la neoplasia son procesos que pudieron haber sido hiperplásicos incluso y que devienen en tumores. Cuando nosotros decimos tumores, decimos cualquier crecimiento que existe en el organismo. Lógico, en este caso sería bueno mencionar que existen tumores positivos o tumores benignos y tumores negativos o tumores malignos. Por supuesto, la oncología es la especialidad médica que se dedica a estudiar la tumorosidad. La clasificación de la neoplasia. La neoplasia, ya les dije que pueden ser benignas o pueden ser malignas. Y las diferencias que pueden ser benignas o malignas se las voy a dar posteriormente. Aquí me menciono. Y porque aquí menciono encapsulada que venía en este libro, en esta diapositiva, cuando realmente no existe una clasificación de las neoplasias porque sean encapsuladas. Cuando es encapsulada, tiene un factor benigno. Así que estamos hablando de benignas y malignas. El cáncer es el tumor maligno siempre. La metástasis es la extensión o propagación del cáncer de un órgano primario a un órgano o tejido secundario. Eso ustedes lo saben. Y metastásico, todo lo que se relacione con esa metástasis, con esa propagación o extensión del cáncer primario. El desequilibrio nutricional, ustedes saben que puede existir por exceso o por defecto. Es decir, por aumento del consumo de calorías o por disminución del consumo de calorías. Así que, por ejemplo, por aumento del consumo es la obesidad, así se trate de preobesidad, de obesidad o la obesidad mórbida. Y además de eso, de lo por defecto, es la llamada caquexia, que incluye dos grandes patologías. Cuando se lleva a extremos, incluye dos grandes patologías, que es el kwashiorkor y el marasmo. Les invito a que revisen un poquito sobre eso si en algún momento lo deciden. Hay vías nutricionales alternativas que nosotros vamos a manejar, sobre todo si somos pacientes, si somos medical assistant o biliadores en outpatient, es decir, en consulta externa o pacientes ambulatorios o en pacientes admitidos o ingresados. La alimentación parenteral es cualquier nutrición o cualquier alimento que se conceda al individuo que obvie la vía oral. Esa es la parenteral. Si hablamos de venoclisis, si hablamos de infusiones, que son términos semejantes, si hablamos de inyecciones cualquiera que sean. Y la enteral incluye la vía digestiva, pero no es por las vías naturales de ingestión oral. Es decir, a través del intestino delgado, por ejemplo, si hacemos una gastrostomía y alimentamos al individuo con la gastrostomía, si hacemos una enterotomía y administramos los nutrientes al individuo a través del intestino, etc. Cuando existe una inmunidad deteriorada, existe una alteración evidente. Ese individuo va a estar expuesto a que puedan sucederle muchos procesos fisiopatológicos o que pueda estar adquiriendo o adquirir en el futuro patologías. Así que tenemos una primera línea de defensa del organismo, que es una barrera mecánica que poseemos, que está compuesta por la piel, la mucosa, las lágrimas, las secreciones. Por esas secreciones, por el concepto, porque incluso son antibacterianas, etc. Existen cualidades del sistema inmunológico que son capaces de proteger al individuo. Eso es un factor un poco más profundo, donde se incluyen las células de tipo blanca, que son capaces de producir o intervenir en el proceso inflamatorio, etc. Los antígenos son las sustancias que pueden causar daño al individuo y en correspondencia produce una respuesta que produce el organismo para combatir contra ese antígeno. Los anticuerpos son esa respuesta del organismo capaz de intervenir contra los antígenos y favorecer el proceso de sanación o evitar que se pueda producir un proceso patológico. Las más de las veces son proteínas que son realmente inofensivas y que hacen inofensivos a los antígenos, eso que se está administrando o que están llegando al organismo humano. Las alergias, es decir, la manera común en que el sistema inmunológico se manifiesta es a través de las alergias o hipersensibilidad, la autoinmunidad cuando incluso el organismo actúa contra él mismo, la inmunodeficiencia cuando están débiles las defensas del organismo, etc. En el envejecimiento lo que se produce realmente es una degeneración de las funciones fisiológicas normales.
y lesiones celulares que está expuesto el organismo durante toda la evolución. Es decir, ya se ha expuesto, hay una hipoxia, que cuando existe poco oxígeno, anoxemia o anoxia cuando no existe oxígeno ninguno, y ya el organismo estaba expuesto durante más tiempo a drogas, toxinas bacterianas, virus, etc. Es decir, esos procesos de envejecimiento tienen que ver con la exposición que el individuo ha sufrido a agentes patógenos. La adaptación celular, es decir, los cambios celulares que ocurren, no vamos a adentrarnos, por ejemplo, cuando ustedes recuerdan haber dado la meiosis, la mitosis, que son mecanismos de divisiones celulares. Vamos a referirnos a sobre cómo se pueden ver, no tanto a nivel celular, sino también a nivel tisular, a nivel de tejido, pero también incluyendo, por supuesto, a nivel celular. La atrofia. Estamos hablando del tamaño de la célula. Cuando hablemos de procesos atróficos o hipertróficos, estamos hablando del tamaño, del grosor de la célula. Es decir, atrofia es cuando disminución del tamaño de la célula. Hipertrofia es cuando se produce un incremento del tamaño de la célula. E hiperplasia es cuando se produce un incremento del número de células. E hipoplasia es cuando se produce un decremento o decrecimiento del número de las células. Así entonces, la displasia se menciona como una alteración en el tamaño, en la forma y organización. La metaplasia se cambia a un tipo de célula por otra, es decir, cuando existe un proceso metaplásico que te describen a ti, por ejemplo, en una biopsia de cuello de útero, es porque las células normales que están en ese sitio están haciendo metaplasia, se están cambiando a otro tipo de células. Eso nos está hablando nosotros ya de un proceso que puede debutar o puede devenir en una neoplasia, que es realmente el desarrollo de un nuevo tipo de células. Es decir, con un crecimiento no controlado, desmesurado, incontrolable, que es el que nos produce a nosotros realmente el cáncer. Es decir, estamos hablando de displasia cuando existe cambios en el tamaño, forma y organización. Metaplasia, sustitución de una célula por otra, y neoplasia, el incremento desmesurado del número de células. Recuerden además que la atrofia se relaciona con el tamaño y la plasia se relaciona con el número de las células. Aquí tienen, por ejemplo, la atrofia celular. La atrofia celular, recuérdense que es la disminución del tamaño de las células. Aquí pueden verlo muy bien ustedes, la célula normal es esta, la célula normal es esta. La hiperplasia es el incremento del número de células. Miren aquí, tienen ustedes la normal que está aquí, y la que incrementa el número de células que se llama hiperplasia. La metaplasia es el cambio de la célula. Y la neoplasia es el incremento desmesurado, el incremento enorme que existe del número de la célula. Ahora, se produce muerte celular o necrosis celular cuando existe una hipoxemia. Cuando existe una anoxemia, cuando no llega oxígeno a ese tejido. La isquemia es que está llegando poco oxígeno, es decir, está llegando poco flujo sanguíneo, pero está llegando, es algo. El infarto es el área que se produce luego que el compromiso vascular condicionó que no llegara oxígeno a ese sitio. La gangrena, además de intervenir en ella, la isquemia, intervenir el infarto, etc., vienen bacterias que son capaces de comer en ese sitio y producir lo que puede ser una gangrena, o mismo puede ser gaseosa, etc., y una necrosis tisular que existe ahí. Es decir, esas bacterias vienen, en ese caso son oportunistas porque vienen a tomar su alimentación de un sitio que está hipóxico, que está necrótico, etc. La morbilidad es el estado todo relativo alrededor de la enfermedad. Una patología con mayor índice de morbilidad es que mayor frecuencia tiene la población. El incremento de la morbilidad es el incremento del volumen de pacientes que se han contagiado con tal patología, etc. Este criterio de la muerte cerebral es algo que, repito, vuelvo otra vez a lo que habíamos hablado, que tiene que ver con la ética médica y hasta qué punto considerar la muerte cerebral como el fin del estatus de la vida humana. Lo de cierto es que no existen estímulos, pero en el coma no existen estímulos. Y no estamos hablando de muerte celular. Existe pérdida de todos los reflejos que en el coma se pierden también, y no estamos hablando de muerte cerebral. Ausencia de respiración, ya, aquí me está hablando de que existe realmente un compromiso neurológico severo y falta de actividad cerebral en el encefalograma, ya sí habla de que el compromiso vital ya está manifiesto. Ya se puede hablar de una muerte cerebral.
Vamos al capítulo de las neoplasias, que le habíamos dicho que es un crecimiento desmesurado, sin un orden, sin un orden, un crecimiento anárquico, un crecimiento que no obedece a patrones genéticos incluso. Pero además eso, el tumor habíamos hablado que cualquier edema o cualquier hinchazón o cualquier inflamación o cualquier aumento de volumen, por decirlo, que puede existir. La más de las veces existen tumores que son sólidos, que son bien delimitados, que se pueden o no adherir a planos profundos, pero un edema, estamos hablando también que es un tumor diseminado, que es un tumor de más larga extensión, que no logramos precisar los límites, pero son tumores al fin. La leucosis o leucemia es una enfermedad maligna de la médula ósea que tiene expresión a nivel de las células blancas del organismo, con un crecimiento anárquico del tipo de células blancas, aun a pesar de que existen leucosis o leucemia aleucémica. Es decir, no le trato de hacer un trabalengua, sino que existen leucemia aleucémica, cuando existe una incapacidad de producir células blancas. Ya no es que se produzcan demasiado, sino que se producen muy pocas. El hematoma es una contusión realmente que es un aumento de volumen de una zona del cuerpo que hizo un compromiso vascular en ese caso. De este modo, estamos hablando de que cáncer es el término que se utiliza para decir que tenemos una neoplasia maligna. Y se clasifican esas neoplasias en dos grandes grupos. En benigna, por su evolución, y en maligna. En esto tenemos que tener cuidado, porque realmente una tumoración cerebral puede ser benigna porque no se extienda a tejido vecino, porque no extienda su propagación a otros tejidos, y sin embargo actuar con malignidad porque está comprimiendo los órganos vecinos. Es decir, esa lesión benigna del cerebro tenemos que traerla porque está comprimiendo órganos vecinos y es capaz incluso de comprometer la muerte de la vida del individuo. Así incluso las malignas son los llamados derivadas del tejido donde se asentaron, los carcinomas, que son epiteliales, los conectivos, que son realmente los sarcomas, aunque existen otros incluso como los gliomas, etc. Es decir, cuando clasificamos las neoplasias, los clasificamos a punto de partida de los tejidos que lo están produciendo y según el estado clasificatorio donde puede estar, o el estado de propagación que pueda tener. Las benignas se le llama con el tejido de donde proviene, más se le adiciona el sufijo oma. Un lipoma, que es el ejemplo que está aquí, se le puede decir también, a ver, no me viene a la mente ninguno. Es decir, son las características locales, es decir, las características es que está confinada a un sitio, no se propaga. Son inofensivas porque realmente no tienen esa propagación. Crecen en un área en particular, son encapsuladas, como allá le había dicho, que yo le dije que no era un tipo de clasificación. Allí tienen una cápsula que las protege, que no las deja salir de ese tejido. Son de fácil extracción por consiguiente y son de crecimiento limitado, aún a pesar, como le estoy diciendo, que existen tumoraciones benignas del cerebro que son capaces de extenderse a los sitios vecinos o comprimir los sitios vecinos, no extenderse. Los malignos es cuando realmente ya tienen una evolución que es más tórpida, es decir, se extienden en otras áreas porque invaden otras áreas o porque metastizan en otras áreas. Esto es una de las vías de propagación de las neoplasias. Es decir, puede muy bien extenderse por vía hematógena, por vía linfógena, incluso por vecindad o contigüidad, es decir, que toman el órgano que les queda en la cercanía. El carcinoma procede de tejido epitelial, como habíamos dicho. El sarcoma procede de los tejidos conectivos. El linfoma y la leucosis provienen de tejidos de la sangre, aunque existen otros. Es decir, existe un crecimiento sin regulación, excesivo, no tienen estructura fine, hay atipicidad de las células, no son encapsulados y crecen rápidamente. Esas son las diferencias manifiestas entre los tumores benignos y los tumores malignos. Las hiperplasias y neoplasias, es decir, yo diría que son estadios diferentes en un proceso único, en un proceso que comienza por una hiperplasia y puede devenir en una neoplasia posterior. Las similitudes que tienen es que ambas tienen un crecimiento del número de células. Habíamos dicho de que la hiperplasia, las plasias tienen que ver con el número de células. Por consiguiente, producen aumento del tamaño de los tejidos, porque son más células. Producen masas que son identificadas y se pueden. Lo que sea hiperplasia y neoplasia, más bien
es un diagnóstico histológico porque a los ojos nuestros se muestran de un modo semejante. La diferencia que tienen es la causa que lo producen y el grado de crecimiento de extensión, que en un caso es anárquica, en otro imparable y en otro lado pueden tener solución incluso. Se desarrolla la neoplasia maligna o se desarrolla la malignidad precisamente por varios agentes que nosotros llamamos agentes carcinógenos. La radiación es un agente carcinógeno. Por ejemplo, por citarles un ejemplo no muy difícil de ustedes ver, es mucho más frecuente el cáncer de piel en pacientes o en personas expuestas a los rayos ultravioletas de la luz solar. De ahí que los marineros, los campesinos y las profesiones que tengan grandes exposiciones al sol son capaces de desarrollar cáncer de piel mucho más frecuentemente que las personas que están en ambientes resguardados, etc. Los virus, y le pongo el ejemplo del papilomavirus, demostrado causa primaria de la producción del cáncer cervicuterino. Eso es uno de los virus. Hay otros muchos más virus que son carcinogénicos. Agentes cancerígenos, por ejemplo, como los agentes que están en los cigarrillos, que se utilizan en los cigarrillos, son capaces de devenir en agentes cancerígenos también. Productos químicos, incluso, este ejemplo es válido para los cigarrillos, pero existen otros productos capaces de producir cánceres locales o cánceres por aspiración o cánceres, etc. El carcinoma in situ es cuando ese cáncer no ha roto la barrera todavía celular. Es decir, no ha roto la membrana celular, no se ha extendido a los órganos o tejidos vecinos. Son células atípicas que están englobadas en la capa epitelial del tejido. ¿Hasta qué punto es importante la detección prematura del cáncer? Que, por ejemplo, un carcinoma in situ en el cuello uterino de la mujer puede llegar incluso a tomar 16 años para expandirse a los órganos vecinos. Fíjense con cuánta importancia la detención o el screen que se puede hacer, del pesquisaje que se puede hacer el cáncer cervicuterino puede ser importante en la salud futura de la mujer. Y la invasión de células precancerosas es la etapa final del cáncer, que es cuando ya se produce realmente la metástasis. Las carcinomas y las neoplasias de tejidos epiteliales son comúnmente más metastizantes que los demás, aún a pesar de que existen cánceres, incluso los sarcomas, por ejemplo, que son cánceres de músculo, etcétera, que tienen un alto índice de malignidad por la extensión que produce, por la metastización que produce. Así se clasifican entonces los cánceres según dos grandes criterios. Según la variedad histológica, es decir, estamos hablando, si son epiteliales se le denominan carcinoma, si son de la sangre se le consideran linfomas, leucosis, o sea, si son de tejido conectivo se denominan diferentes, y además eso por el estado en que tengan. Por ejemplo, por mencionar un estado, se habla de que existe primero el estado grado 0, que es el carcinoma in situ, que es cuando el cáncer está sujeto a una sola célula o grupos celulares y que no ha roto esa barrera. Se habla de estadio 1 cuando está en el órgano que está afectando. De estadio 2 cuando toma órganos vecinos, pero en la vecindad, en la contigüidad. De categoría 3 cuando incluso toma órganos más distantes en la misma cavidad. Y eso siempre me retrotraigo yo al cáncer uterino. Y categoría 4 es cuando ya está metastásico, que está expuesto a otros lugares. Es decir, esta clasificación nos va a dar a nosotros detalles sobre la variedad histológica del cáncer, además del grado de extensión de ese cáncer. Las causas del cáncer son la mayoría de veces desconocidas, como se lo habíamos mencionado, pero en las que son conocidas, le enfatizo lo mismo anteriormente, es decir, elementos químicos, elementos radiactivos, elementos físicos, virus, y uno que no habíamos mencionado, que es la predisposición genética, que se ha demostrado que realmente existe mucha relación, sobre todo en tipos específicos de cáncer. Ese que le mencionaba del artista, el cáncer de mama tiene una incidencia genética alta. Realmente existe una correlación entre la herencia del paciente con factores que pueden desencadenar, factores físicos, cáncer, etc. Pero lo de cierto es que existe una alta incidencia en relación con los factores genéticos. Existen también comportamientos que pueden imbricar o que pueden inducir a producir o adquirir cáncer y que no necesariamente tienen relación, que aunque sí la pueda tener, porque puede incrementar con los factores genéticos, pero que son factores ambientales, son factores dependientes de los socioculturales del individuo, son factores a los que se enfrenta él y que solo él crea.
como la dieta, comportamientos sexuales atípicos, por ejemplo, es mucho más frecuente el cáncer de útero en mujeres paridoras que en mujeres que no han parido nunca, que a diferencia desarrollan con mucha más frecuencia el cáncer de ovario. Es decir, estamos hablando incluso que para las grandes multíparas es mucho más frecuente el cáncer de útero, para las nulíparas es más frecuente el cáncer de ovario. Medidas preventivas que se han de tomar es, por ejemplo, no tener el hábito de fumar, limitar la ingesta de alcohol, proteger la piel de las exposiciones excesivas de la luz ultravioleta, rechazar las radiaciones que no sean necesarias, evitar el aire contaminado, mantener un peso adecuado, es decir, son características y factores que ustedes conocen que son capaces de producir un incremento en la morbilidad, un incremento en los factores de riesgo que puedan desencadenar un cáncer. Así, por ejemplo, se está poniendo la vacuna contra el papilomavirus que se está utilizando en las niñas, y ya no solamente en las niñas, ya se está utilizando incluso en los adultos. Existen exámenes de pesquisajes para el cáncer, por ejemplo, de la próstata en el hombre por encima de los 50 años, que ese es el PSA, se hace el Papa Nicolau, que para hacer el pesquisaje del cáncer cervicuterino, etc. El cáncer es con mucho una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Afecta en un orden de frecuencia más al hombre que a la mujer, en razón de 1 por cada 2 en el hombre y 1 de cada 3 en la mujer, aún a pesar de que afecte a los dos. Y aún a pesar también de que exista más frecuencia de algunos tipos de cáncer en el sexo masculino que en el sexo femenino. Y al revés, es más común, el cáncer más común, el que más se ve es el cáncer de piel. El cáncer de piel, sobre todo en personas ya de la tercera edad, que son los cánceres basales, los carcinomas basales y de células escamosas, que es el más frecuente. Y cuando una vez salimos del cáncer de piel, los más frecuentes a continuación en Estados Unidos. Repito, el de pulmón, el colorectal, por eso aquí dice colorecto, el de mama, el de próstata, etc. Ese es por su orden de frecuencia en Estados Unidos. ¿Cuáles son los signos que nos pueden causar a nosotros alarmas o que nos discurre como una bandera roja o un signo rojo de alarma cuando nos estamos viendo? Cambios en los estados, en los hábitos intestinales. ¿Qué se requiere? ¿A qué se refiere eso? Es el paciente que se pasa 3 días estreñido y después 3 días con diarrea. Después se pasa una semana de estreñimiento y después se pasa una semana con diarrea. Es decir, esos cambios de los hábitos intestinales y vesicales nos hacen pensar en cáncer. De ahí ese libro. Una llaga que no se cura y que ya hayamos descartado, por ejemplo, que sea un diabético, que siga tan causas locales que están incidiendo, nos hace pensar que puede estar desarrollando un cáncer. Un sangramiento o una secreción inusual, anómala, por ejemplo, por decirle un axioma que existe en la ginecología. Siempre que exista un sangramiento posmenopáusico, mientras no demostremos lo contrario, tenemos que pensar en un cáncer de útero. De este modo, el sangramiento es un signo de alerta. Un bulto, un crecimiento desmesurado en una parte del cuerpo. Indigestión o dificultad para tragar. ¿Cuán importante es la dificultad para tragar? Sobre todo cuando son pacientes que les gustan mucho los alimentos muy calientes, que ingieren mucho ácido. Esa dificultad para tragar nos habla a nosotros de que existe algo obstructivo que está impidiendo que trague el individuo normalmente. Cambios en la coloración de una verruga lunar. Eso es un signo grande de alerta. Una tos o ronquera que se mantiene o que sea manifiesta durante cierto tiempo en pacientes, por ejemplo, que no sean cantantes, que no sea un profesor, etcétera. Es decir, que sin estar exponiendo las cuerdas vocales y la laringe, etcétera, tengan un cambio en la voz. Es importante. Se diagnostica temprano un cáncer, así entonces ha de ser su evolución. Sobre todo existen cánceres que desgraciadamente dan síntomas tardíos. Cáncer gástrico, el cáncer de páncreas, y las más de las veces esos cánceres, una vez que se diagnostican, el pronóstico es muy reservado, muy reservado. Hacerse los análisis de pesquisajes, esto que les estábamos mencionando, el PSA, el Papa Nicolau, etc. En ocasiones puede encontrarse el cáncer accidentalmente, pero si usted hace todos estos pesquisajes, usted tiene más posibilidades de que quizás se le detecte un cáncer en un precomente. Dolor que tengas en sitio, obstrucciones abdominales, por ejemplo, obstrucciones al paso de los alimentos, hemorragias que tengas inusuales, anemias que no logren ser, que sean refractarias al tratamiento, que no se resuelvan los tratamientos,
fracturas patológicas que tengan los huesos, pacientes que están sentados y sentados se les fractura un hueso. Estamos hablando no solamente de osteoporosis, sino además que pudiera tener un cáncer óseo. La caquexia, que es el estado extremo de malnutrición, de mala alimentación, etc. Y el tratamiento del cáncer realmente incluye una miríada tan grande de herramientas que realmente están en relación más al oncólogo que a nosotros. Es decir, según el grado de extensión, según la variedad histológica que tenga, según los procederes de que se disponga, etc. Y además de ello, vamos a decirlo de un modo, existe un momento que ya no podemos resolver nada y entonces lo que hacemos es un tratamiento paliativo. Es decir, le mejoramos la calidad de vida a ese paciente todo lo que más podamos. Lo ideal de esto sería realmente evitar los agentes que puedan ser cancerígenos, etc. Bueno, hemos terminado nuestra primera clase, me he sentido muy feliz, muy agasajado y creo que vamos a tener un buen curso. Les deseo felicidades en este año nuevo y muchas gracias.